El sonido metálico del martillo contra el metal resonaba en el taller mecánico de Carlos Mendoza como un eco fantasmal en la madrugada. Eran las 6:30 de la mañana y ya llevaba 2 horas trabajando en el sedán plateado que había llegado la noche anterior, con una nota urgente pegada al parabrisas. Necesito esto listo para las 8 de la mañana. Es una emergencia familiar. La letra era nerviosa, temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisa, o con miedo. Carlos había visto miles de autos en sus 20 años como mecánico, pero algo en este Toyota Camry 2019 lo inquietaba desde el momento en que lo vio. No era solo la abolladura en la puerta trasera o los rasguños en la pintura. Era algo más profundo, más perturbador. El olor. Un aroma dulzón y químico que no lograba identificar, mezclado con algo que le recordaba al miedo, ese olor ácido y penetrante del sudor frío. Mientras ajustaba la llave inglesa bajo el capó, sus dedos callosos rozaron algo extraño adherido al radiador. Era un mechón de cabello rubio, largo, enredado entre los cables como si alguien hubiera luchado desesperadamente. Su corazón comenzó a latir más fuerte. En sus 2 décadas de experiencia, jamás había encontrado cabello humano en esa parte del motor. ¿Cómo había llegado hasta ahí? La luz fluorescente del taller parpadeaba creando sombras danzantes sobre las herramientas esparcidas en el suelo. Carlos se limpió las manos grasientas en el overol azul marino que su esposa María le había regalado el año anterior, el mismo que ahora llevaba manchas que parecían contar la historia de cada reparación. Pero esta vez, las manchas le parecían diferentes, más siniestras bajo la luz intermitente. Decidió inspeccionar el interior del vehículo para verificar el problema con el aire acondicionado que mencionaba la nota. Al abrir la puerta del conductor, el olor se intensificó brutalmente, golpeándolo como una bofetada invisible. Era como si el auto hubiera sido testigo de algo terrible, algo que sus asientos de cuero negro se negaban a olvidar. Sus manos temblaron ligeramente mientras insertaba la llave en el contacto. El tablero se iluminó con luces rojas de advertencia, pero lo que realmente llamó su atención fue el espejo retrovisor. Estaba torcido hacia abajo, en un ángulo imposible para la conducción normal. Como si alguien hubiera intentado ver hacia el asiento trasero, o como si alguien en el asiento trasero hubiera luchado contra él. Las grietas en el cristal formaban una telaraña perfecta, cada línea contando una historia silenciosa de violencia. Al ajustar el espejo, Carlos notó algo que hizo que su sangre se helara. En la parte posterior del mismo, grabado con algo afilado, había un mensaje microscópico: ayuda. Las letras eran pequeñas, desesperadas, como si hubieran sido talladas con las uñas o con algún objeto punzante en un momento de puro terror. Su respiración se volvió irregular, el aire del taller parecía haberse espesado. Movido por una curiosidad que ya no podía controlar, decidió revisar el maletero. Sus pasos resonaron sobre el concreto húmedo del taller mientras caminaba hacia la parte trasera del vehículo. El sonido de sus botas de seguridad marcaba un ritmo sincopado que parecía acompañar los latidos acelerados de su corazón. Cuando presionó el botón para abrir el maletero, el mecanismo respondió con un clic que sonó como un disparo en el silencio matutino. Lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. El maletero estaba forrado con plástico transparente, el tipo que se usa para embalar muebles, pero este estaba manchado con lo que parecían ser gotas de sangre seca. En una esquina, casi oculto bajo la llanta de repuesto, había un zapato de mujer. Un zapato negro de tacón alto, talla 36, con la correa rota como si hubiera sido arrancada violentamente. El cuero estaba desgastado en la punta, señal de que su dueña había luchado, había pateado, había resistido. Carlos sintió como el desayuno se agitaba en su estómago. Sus 20 años de experiencia trabajando con autos lo habían preparado para muchas cosas: motores fundidos, transmisiones rotas, accidentes menores. Pero nunca para esto. Nunca para encontrarse cara a cara con lo que parecía ser evidencia de un crimen. Sus manos temblaron mientras sacaba el teléfono celular del bolsillo de su overol, la pantalla reflejando su rostro pálido y lleno de sudor. La madrugada bogotana se sentía más fría de lo usual mientras Carlos contemplaba el zapato en sus manos. Era de buena calidad, de una marca cara que reconoció porque su hija adolescente siempre las miraba en las vitrinas de los centros comerciales. «Papá, ¿algún día podré tener unos zapatos así?», le había preguntado hace apenas una semana. Ahora, sosteniendo este zapato manchado y roto, se preguntaba si su dueña volvería a caminar alguna vez. El teléfono vibró en su mano. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «¿Ya está listo mi auto? Paso por él en media hora». El mensaje había sido enviado hace 5 minutos. Carlos miró hacia la entrada del taller,
donde las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las persianas metálicas. Su respiración se aceleró. Quien fuera que hubiera traído este auto regresaría pronto, y Carlos tendría que decidir qué hacer con lo que había encontrado. Sus dedos sudorosos marcaron el número de emergencias, pero se detuvo antes de presionar la tecla de llamada. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había una explicación lógica para todo esto? ¿Y si el zapato pertenecía a la esposa del cliente, quien había tenido un accidente menor y se había lastimado? Pero incluso mientras trataba de convencerse de que había una explicación inocente, su instinto le gritaba que algo terrible había ocurrido en este vehículo. El olor químico que había notado desde el principio ahora tenía sentido. Era cloroformo. Carlos había trabajado como paramédico voluntario en su juventud, antes de dedicarse completamente a la mecánica, y reconocía ese aroma dulzón y penetrante. Alguien había sido drogado en este auto. La realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago, y tuvo que apoyarse contra la pared del taller para no caerse. El tiempo parecía haberse ralentizado mientras Carlos examinaba cada detalle del vehículo con nueva atención. Las manchas en los asientos traseros que inicialmente había atribuido a derrames de café ahora le parecían sospechosas. Los rasguños en las ventanas interiores, como si alguien hubiera tratado desesperadamente de romper el vidrio desde adentro. Las marcas en las manijas de las puertas traseras, como si hubieran sido manipuladas para no abrirse desde el interior. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada del mismo número desconocido. Carlos miró la pantalla con terror, viendo cómo el nombre desconocido parpadeaba insistentemente. Sus dedos dudaron sobre el botón de respuesta. Si contestaba, tendría que actuar como si no hubiera encontrado nada. Si no contestaba, quien fuera que estuviera llamando sabría que algo andaba mal. El sonido del timbre resonaba en el taller vacío como una sirena de alarma. Finalmente, reunió valor y deslizó el dedo para responder. «¡Aló!». Su voz sonó más ronca de lo que pretendía, como si hubiera estado gritando durante horas. Del otro lado de la línea se escuchó una respiración pesada, casi jadeante, antes de que una voz masculina, fría y calculadora, rompiera el silencio. «Espero que no hayas tocado nada que no debías tocar, mecánico». La línea se cortó abruptamente, dejando a Carlos con el teléfono pegado al oído, escuchando solo el zumbido de la línea muerta. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Quien fuera que había llamado sabía que él había estado investigando el auto. Sabía que había encontrado algo. Y por el tono de su voz, Carlos se dio cuenta de que ya no era solo un testigo accidental de un posible crimen. El eco de sus pasos resonó en el taller mientras se dirigía hacia la entrada principal, con la intención de cerrar las puertas y llamar inmediatamente a la policía. Pero cuando llegó a las persianas metálicas, lo que vio a través de la pequeña ventana lo paralizó de terror. Un auto negro con vidrios polarizados estaba estacionado justo enfrente de su taller, con el motor encendido y dos figuras borrosas en el interior. Carlos retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido, pero su pie chocó contra una lata de aceite que rodó por el suelo con un estruendo que pareció resonar por toda la cuadra. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo desde el auto negro. Ahora ya no tenía 30 minutos. Tenía solo unos segundos para decidir si se convertiría en héroe o en la próxima víctima. El ruido de la lata de aceite había sellado su destino. Carlos vio cómo las puertas del auto negro se abrían simultáneamente, como las alas de un cuervo gigantesco, y dos figuras altas emergieron del vehículo con movimientos calculados y letales. Sus sombras se proyectaban sobre el pavimento mojado de la madrugada bogotana como dedos fantasmales que se extendían hacia su taller. El mecánico sabía que ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible que separaba su vida tranquila de un mundo de violencia del que nunca podría escapar completamente. Con las manos temblorosas, Carlos buscó desesperadamente su teléfono para marcar el 123, pero antes de que pudiera completar la llamada, la voz que había escuchado minutos antes resonó desde el exterior, amplificada por un megáfono improvisado. Carlos Mendoza, de 45 años, casado con María Teresa Rodríguez, padre de Andrea Mendoza, de 17 años, estudiante del Colegio San Patricio. La frialdad con la que recitaron los datos de su familia hizo que la sangre se le helara en las venas. No solo sabían su nombre, conocían cada detalle íntimo de su existencia. El pánico se apoderó de él como una marea negra y asfixiante. Estos hombres no eran improvisados, eran profesionales que habían estado vigilándolo, estudiándolo, preparándose para este momento. ¿Desde cuándo? Desde que el auto había llegado a su taller, o desde antes.
Sus piernas apenas lo sostenían mientras se dirigía hacia la parte trasera del taller, donde guardaba un viejo revólver calibre 38 que había pertenecido a su padre. Sus dedos torpes lucharon con la cerradura de la caja fuerte casera, mientras escuchaba los pasos pesados acercándose a la entrada principal del taller. «No hagas esto más difícil de lo necesario, Carlos», gritó la misma voz desde afuera, ahora sin el megáfono, pero con una claridad que hacía evidente que estaban justo al otro lado de la puerta metálica. «Solo queremos recuperar nuestro vehículo y que olvides lo que viste. Nadie tiene que salir lastimado hoy». Pero Carlos había visto suficientes películas y había vivido lo suficiente en los barrios duros de Bogotá para saber que esas palabras eran una mentira dulce envuelta en amenaza mortal. Los hombres que secuestraban personas no dejaban testigos vivos. Finalmente logró abrir la caja fuerte y sus dedos se cerraron alrededor del mango gastado del revólver. El arma se sentía más pesada de lo que recordaba, como si el peso de la situación se hubiera materializado en acero frío. Verificó rápidamente las balas, solo 3. Su padre siempre le había dicho que mantuviera el cilindro parcialmente vacío para evitar accidentes, pero ahora esa precaución podría costarle la vida. 3 balas contra 2 hombres que probablemente tenían armas automáticas y experiencia matando gente. El sonido metálico de algo siendo forzado en la cerradura principal llenó el taller con una sinfonía de terror. Tenían herramientas profesionales para abrir puertas, confirmando que no eran criminales comunes. Carlos se deslizó detrás de un Chevrolet Spark que estaba en reparación, usando el vehículo como escudo mientras trataba de controlar su respiración errática. El olor a gasolina y aceite quemado se mezcló con el sudor frío que brotaba de todos sus poros, creando una atmósfera claustrofóbica que lo hacía sentir como si estuviera enterrado vivo. La puerta principal cedió con un chirrido prolongado que resonó en el taller como el grito de un avancée. Las botas militares de los intrusos golpearon el concreto con un ritmo perfectamente sincronizado, como soldados marchando hacia la batalla. «Sabemos que estás aquí, Carlos», dijo una voz diferente, más joven pero igualmente fría. «Y sabemos que encontraste cosas en nuestro auto que no debías haber encontrado. Pero todavía podemos llegar a un arreglo civilizado». La palabra «civilizado» sonaba obscena viniendo de hombres que obviamente se ganaban la vida con la violencia. Carlos intentó pensar con claridad a través de la neblina del terror que nublaba su mente. Necesitaba una estrategia, una manera de salir vivo de esta situación y, más importante aún, una forma de asegurar que la información sobre el secuestro llegara a las autoridades correctas. Su teléfono seguía en su bolsillo, pero hacer una llamada ahora sería imposible sin alertar a sus captores. Sin embargo, recordó que había instalado una aplicación de grabación automática que se activaba cuando detectaba voces fuertes. Tal vez, solo tal vez, ya estaba documentando todo lo que estaba sucediendo. «Mira, mecánico», continuó la primera voz, ahora más cerca, probablemente a unos 10 metros de su posición. «Nosotros no somos los malos de esta historia. La mujer que crees que secuestramos, ella nos debe mucho dinero. Mucho más dinero del que un mecánico como tú gana en toda su vida. Solo la estamos persuadiendo para que nos pague lo que nos debe». La mentira era tan elaborada que Carlos casi la creyó por un segundo, pero el zapato roto y el mensaje grabado en el espejo retrovisor le recordaron la verdad brutal que había descubierto. Un nuevo sonido llenó el taller, el inconfundible clic de seguros de pistola siendo quitados. Carlos sintió como su vejiga amenazaba con vaciarse del miedo puro que corría por sus venas como veneno líquido. Estos hombres habían venido preparados para matarlo si era necesario, y probablemente tenían un plan detallado para deshacerse de su cuerpo y hacer que pareciera un robo que había salido mal. Su esposa María encontraría el taller destruido y a él muerto, y nunca sabría la verdad sobre lo que realmente había pasado. «Última oportunidad, Carlos», gritó la voz más joven, y ahora podía escuchar los pasos dividiéndose, uno dirigiéndose hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Lo estaban flanqueando, usando tácticas militares para rodearlo y eliminar cualquier posibilidad de escape. «Sal con las manos arriba, entréganos las llaves del auto, y te damos nuestra palabra de que podrás volver a casa con tu familia esta noche. Pero si sigues jugando al héroe, tu hija Andrea tendrá que buscar un trabajo de medio tiempo para ayudar a su madre con los gastos del funeral». La mención específica de su hija desató una furia primitiva en el pecho de Carlos que era más fuerte que el miedo. Estos monstruos no solo habían investigado su vida, estaban amenazando directamente a su niña, su razón de vivir, la persona más importante en todo el universo. Sus manos dejaron de temblar y se estabilizaron alrededor del revólver. Si iba a morir,
Al menos moriría protegiendo a su familia y asegurándose de que estos criminales no siguieran lastimando gente inocente. Con el corazón bombeando adrenalina pura, Carlos se las arregló para sacar su teléfono y enviar un mensaje de texto rápido a su esposa. María, llama a la policía. Estoy en peligro en el taller. Te amo. Cuida a Andrea. Presionó enviar justo cuando vio la sombra del primer hombre aparecer por el lado izquierdo del Chevrolet. Era un tipo corpulento, con cabeza rapada y tatuajes que cubrían sus brazos como serpientes de tinta. Sus ojos eran pequeños y crueles, los ojos de alguien que había matado antes y lo haría de nuevo sin pestañear. Ahí estás, pequeño ratón, dijo el hombre calvo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. Su pistola, una Glock negra que parecía una extensión natural de su mano, apuntaba directamente al pecho de Carlos. Esperaba que fueras más inteligente que esto. Esperaba que entendieras que cuando la gente como nosotros te dice que olvides algo, lo olvidas y punto. Pero parece que tendremos que enseñarte la lección de la manera difícil. Carlos sabía que tenía una fracción de segundo antes de que el hombre disparara. En lugar de tratar de apuntar con precisión, levantó el revólver y disparó instintivamente hacia el centro de masa del atacante. El estruendo del disparo llenó el taller cerrado como un trueno, temporalmente ensordeciendo a todos los presentes. El hombre calvo gritó y se tambaleó hacia atrás, agarrándose el hombro izquierdo mientras sangre roja y caliente se filtraba entre sus dedos. «¡Hijo de puta!», rugió el segundo atacante desde la derecha, un hombre más joven con una cicatriz que le cruzaba la mejilla como una sonrisa torcida. Su arma automática escupió balas que se estrellaron contra la carrocería del Chevrolet, creando chispas y agujeros que parecían ojos vacíos. Carlos se lanzó al suelo y rodó debajo del auto, sintiendo fragmentos de metal y vidrio lloviendo sobre su espalda como granizo mortal. Desde su posición bajo el vehículo, Carlos podía ver los pies de ambos atacantes moviéndose con cautela alrededor del auto. El hombre herido dejaba pequeños charcos de sangre en el concreto, como migajas de pan en un cuento de hadas macabro. «Te voy a matar lentamente por esto, mecánico de mierda», murmuró el hombre calvo, su voz distorsionada por el dolor y la rabia. «Primero te voy a cortar los dedos, uno por uno, y después voy a ir a tu casa y le voy a hacer lo mismo a tu esposa y a tu hija». El teléfono de Carlos vibró en su bolsillo. Un mensaje de María. «Carlos, ¿qué está pasando? Ya llamé a la policía. Llegan en 5 minutos. Aguanta, mi amor. 5 minutos. Tenía que sobrevivir 5 minutos más contra 2 asesinos profesionales con solo 2 balas restantes en un revólver viejo. Pero por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado, sintió una chispa de esperanza. Su esposa había recibido el mensaje. La policía venía en camino. Solo tenía que mantenerse vivo hasta que llegaran. Pero entonces escuchó algo que hizo que esa esperanza se desvaneciera como humo. El sonido inconfundible de sirenas de policía acercándose rápidamente al taller. Sin embargo, en lugar de parecer preocupados, los 2 atacantes se rieron con una risa fría y calculadora que helaba la sangre. «Perfecto», dijo el hombre de la cicatriz. «Justo a tiempo». Carlos se dio cuenta, con una desesperación que lo golpeó como un martillo, que estos hombres no tenían miedo de la policía que se acercaba. Lo que significaba una sola cosa: algunos de los oficiales que venían en camino no estaban ahí para salvarlo, sino para ayudar a silenciarlo para siempre. Las sirenas se detuvieron justo afuera del taller, y Carlos escuchó el inconfundible sonido de puertas de patrulla cerrándose con fuerza metálica. Su corazón, que había estado corriendo como un caballo desbocado, ahora se hundía en un abismo de desesperación al darse cuenta de que lo que había creído que sería su salvación podría convertirse en su sentencia de muerte. Los pasos que se acercaban no sonaban como los de oficiales corriendo para rescatar a un civil en peligro, sino como los de cómplices llegando para terminar un trabajo sucio. «Sargento Ramírez, perfecto timín», gritó el hombre de la cicatriz hacia la entrada, confirmando las peores sospechas de Carlos. El mecánico encontró más de lo que debía encontrar. Ya sabe lo que eso significa. La voz que respondió desde la entrada hizo que el mundo se tambaleara bajo los pies de Carlos. Era una voz que reconocía. Una voz que había escuchado cientos de veces en las reuniones de la Junta de Padres de Familia del colegio de su hija. Era el sargento Eduardo Ramírez, padre de la mejor amiga de Andrea. «¿Dónde está ese hijo de puta?», preguntó Ramírez, y Carlos podía escuchar el clic familiar de un arma siendo preparada para disparar. Esto ya se salió de control. Deberíamos haber manejado esto desde el principio sin involucrar civiles. El mecánico sintió como su mundo se desmoronaba pieza por pieza. El hombre en quien había confiado,
El padre que había estado en su casa para cenar, el oficial que había protegido a su barrio durante años, era parte de la organización criminal que había secuestrado a una mujer inocente. Desde su escondite bajo el Chevrolet, Carlos podía ver ahora 3 pares de piernas moviéndose alrededor del taller. Las botas militares de los 2 atacantes originales y las botas reglamentarias de la policía que llevaba Ramírez. El problema es que ya envió un mensaje a su esposa, dijo el hombre calvo, cuya herida en el hombro había dejado un rastro de sangre que ahora formaba un pequeño charco cerca de los neumáticos. María ya sabe que algo está mal. Tendremos que manejar eso también. No, respondió Ramírez con una frialdad que Carlos nunca había escuchado en su voz durante todas esas cenas familiares. María Mendoza va a recibir una llamada oficial diciéndole que su esposo murió heroicamente tratando de detener un robo en su taller. Será un héroe local. Le daremos una medalla póstuma y una pensión decente. Problema resuelto. La naturalidad con la que planeaban su asesinato y la mentira elaborada que contarían a su esposa hizo que Carlos sintiera una furia que trascendía el miedo. Con sus 2 balas restantes y sin más opciones, Carlos tomó una decisión desesperada. En lugar de esperar a que lo encontraran y lo ejecutaran como a un animal acorralado, decidió que si iba a morir, al menos se llevaría a uno de estos monstruos con él. Silenciosamente, se deslizó hacia el otro lado del auto, posicionándose donde podría tener una línea de tiro clara hacia Ramírez, el traidor que había compartido la mesa de su familia. Pero justo cuando estaba a punto de salir de su escondite, escuchó algo que cambió todo. La voz de su hija Andrea gritando desde afuera del taller. «Papá, papá, ¿estás bien?» Su corazón se detuvo completamente. Su niña de 17 años, su razón de vivir, había venido a buscarlo directamente al centro del peligro. Los pasos se detuvieron instantáneamente, y Carlos supo que los 3 hombres armados acababan de darse cuenta de que tenían una nueva carta para jugar en este juego mortal. «Perfecto», murmuró Ramírez con una satisfacción siniestra. «Ahora tenemos apalancamiento real». Carlos escuchó los pasos dirigiéndose hacia la entrada, y supo que tenía segundos antes de que usaran a Andrea como rehén para obligarlo a entregarse. Sin pensarlo 2 veces, rodó debajo del auto hacia el lado opuesto y se incorporó detrás del hombre de la cicatriz, presionando el cañón de su revólver contra la nuca del criminal. «Un solo movimiento y te vuelo los sesos», susurró Carlos con una voz que no reconocía como suya, una voz áspera y desesperada forjada por el terror y la determinación paternal. El hombre se tensó pero no se movió. «Ramírez», gritó Carlos hacia la entrada, «si tocas un solo cabello de mi hija, este hijo de puta muere aquí mismo. Y después te mato a ti, aunque sea lo último que haga en mi vida». La risa de Ramírez resonó en el taller con un eco que parecía venir directamente del infierno. «Carlos, Carlos, Carlos. ¿De verdad crees que estás en posición de hacer amenazas? Tu hija está aquí, desarmada e indefensa. Yo tengo una pistola. Mis socios tienen pistolas. Tú tienes un revólver viejo con... ¿Cuántas balas? ¿2? Las matemáticas no están a tu favor, amigo». Pero había algo en la voz del sargento que traicionaba una pizca de nerviosismo, como si la determinación desesperada de Carlos fuera algo que no había calculado. «Papá, hay más policías afuera», gritó Andrea desde la entrada, y Carlos sintió una nueva chispa de esperanza. «Son del CT. Dicen que recibieron una llamada anónima sobre un secuestro. El cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía. Eran los buenos, los investigadores reales que no estaban en el bolsillo de criminales como Ramírez. Pero eso también significaba que la situación estaba a punto de explotar en una batalla campal dentro de su taller. Ramírez maldijo con una creatividad que habría impresionado a un marinero borracho. «Ese maldito teléfono», gruñó. «La grabación automática». Se activó y envió el audio a algún servidor en la nube. Carlos sonrió grimmente, recordando la aplicación de seguridad que había instalado después de que robaran en el taller del vecino. La tecnología que había comprado para proteger sus herramientas ahora podría salvar su vida y la de su hija. «CT. Salgan con las manos arriba», resonó una voz amplificada desde afuera. «Tenemos el edificio rodeado». Carlos sintió como la situación se transformaba dramáticamente. Ahora Ramírez y sus cómplices estaban atrapados, y la desesperación podría hacerlos aún más peligrosos. El hombre cuya nuca seguía sintiendo el frío metal del revólver comenzó a temblar ligeramente, probablemente calculando si tenía más posibilidades de sobrevivir con Carlos o con sus jefes criminales. «Escúchame bien, Ramírez», gritó Carlos, su voz ahora cargada de una autoridad que no sabía que poseyera. «Tú y yo vamos a salir de aquí juntos.
Vas a confesar todo lo que sabes sobre la organización, sobre los secuestros, sobre los policías corruptos. Y si cooperas completamente, tal vez tu familia no tenga que descubrir que eres un monstruo que secuestra mujeres inocentes. Era un farol desesperado, pero Carlos sabía que la mención de la familia del sargento podría ser su única carta ganadora. El silencio que siguió fue tan denso que Carlos podía escuchar su propio pulso martillando en sus oídos. Finalmente, Ramírez habló, y su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Carlos, hay cosas que no entiendes. Gente más poderosa que nosotros. Si hablo, mi familia, tu familia, todas nuestras familias estarán en peligro. Por primera vez, Carlos detectó miedo genuino en la voz del sargento corrupto, un miedo que iba más allá de ser arrestado o perder su trabajo. ¿Quiénes son?, preguntó Carlos, presionando el arma más fuerte contra la nuca de su rehén. ¿Para quién trabajas realmente? Pero antes de que Ramírez pudiera responder, el hombre de la cicatriz que Carlos tenía como rehén habló con una voz temblorosa. No son solo policías locales, mecánico. Esto llega hasta Bogotá, hasta gente con tanto poder que pueden hacer desaparecer barrios enteros si quieren. La mujer que encontraste, ella no era una víctima cualquiera. Ella es la hija del fiscal general. El mundo de Carlos se detuvo por completo. La hija del fiscal general. El funcionario más poderoso del sistema judicial colombiano. Si estos criminales habían secuestrado a alguien tan protegido, tan visible, significaba que tenían conexiones que llegaban hasta los niveles más altos del gobierno. Y ahora él, un simple mecánico de barrio, se había convertido accidentalmente en el centro de un escándalo que podría derribar gobiernos. Por eso necesitábamos silenciarte, continuó el hombre de la cicatriz, las palabras saliendo de su boca como agua de una represa rota. No era personal. Pero cuando te involucras con gente tan poderosa, no puedes dejar cabos sueltos. Ni siquiera cabos sueltos inocentes como tú. Carlos comprendió finalmente la magnitud de lo que había descubierto. No era solo un secuestro. Era un mensaje político, una demostración de poder, una declaración de guerra contra el sistema judicial. Las puertas del taller explotaron hacia adentro con una fuerza que hizo temblar toda la estructura. Agentes del CTI en uniforme táctico irrumpieron como una marea negra, sus armas apuntando en todas las direcciones mientras gritaban órdenes que se solapaban en un caos de autoridad y adrenalina. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! Carlos mantuvo su arma presionada contra su rehén mientras gritaba. «Soy la víctima. El sargento Ramírez está involucrado. Están todos corruptos». En los minutos que siguieron, todo se convirtió en un torbellino de arrestos, declaraciones, evidencia siendo etiquetada y fotografiada. Carlos fue separado gentilmente de su rehén por agentes profesionales que claramente sabían la diferencia entre víctimas y victimarios. Andrea corrió hacia él con lágrimas streaming down her face, y cuando la abrazó, Carlos se dio cuenta de que ambos habían cambiado para siempre en las últimas horas. 6 meses después, Carlos estaba sentado en el mismo banco donde había desayunado la mañana de la pesadilla, leyendo el periódico que tenía su foto en primera plana junto con el titular. Mecánico Hero expone red de corrupción que incluía policías y funcionarios gubernamentales. El juicio había terminado la semana anterior. Ramírez y sus cómplices habían recibido sentencias de 30 años. La hija del fiscal general había sido rescatada viva, aunque traumatizada. Y Carlos había descubierto que a veces, los héroes más improbables emergen de los lugares más ordinarios. Pero lo que el periódico no mencionaba, lo que nadie sabía excepto Carlos y los investigadores del CTI, era la conversación telefónica que había recibido la noche anterior. Una voz fría, profesional, diferente a las de sus atacantes originales. «Señor Mendoza, usted hizo lo correcto. Pero hay más gente poderosa involucrada en esto de lo que se reveló en el juicio. Gente que ahora sabe quién es usted. Cuide a su familia. Y si alguna vez encuentra algo más en su taller que no debería estar ahí, esta vez, no sea héroe. Esta vez, simplemente olvide lo que vio». La línea se había cortado, dejando a Carlos con la terrible certeza de que aunque había ganado esta batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Mientras doblaba el periódico y se dirigía hacia su taller renovado, cortesía del gobierno como compensación por su servicio cívico, no pudo evitar preguntarse cuántos otros mecánicos, plomeros, taxistas y ciudadanos comunes se habían encontrado accidentalmente con evidencias de crímenes similares, solo para tomar la decisión más segura de mirar hacia otro lado. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Carlos tomó la decisión correcta arriesgando todo por una desconocida?
Déjanos tu comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo y si tú habrías hecho lo mismo en su lugar. Y si te gustó esta historia de suspense, suscríbete al canal para más contenido que te mantendrá al borde de tu asiento. Nos vemos en el próximo vídeo.